Muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Antonio Ayala. Somos el CEO y fundador de Risco y realmente agradecemos, pero sobre todo valoramos el tiempo que ustedes están dispensando por acompañarnos esta tarde a la presentación de los resultados de un estudio sobre el estado de la auditoría interna en Panamá, Centroamérica y todo CARICOM. La agenda es muy, pero muy directa. Les quiero decir que esta sesión está siendo grabada para beneficio de todos aquellos que se registraron a este webinar y al final lo pudieron ingresar. Esta grabación se la vamos a compartir de forma igual a todos ustedes mañana. La sesión deberá durar entre 40 y 45 minutos. Dentro de su pantalla, en la parte inferior, hay un botón de preguntas y respuestas. Usted puede escribir sus preguntas ahí y se las vamos a estar contestando. Yo voy a encender mi cámara unos minutos para que sepan quién está del otro lado. Enrico tenemos seguro, pero no para la fealdad. Así que si no me ve muy bien, mi disculpas. Un placer. Yo soy Antonio, yo estoy por acá. La agenda de lo que vamos a hacer hoy es muy puntual. Tenemos un extraordinario invitado que nos va a hablar sobre la visión de la auditoría interna. Y yo personalmente voy a hacer un resumen sobre el resumen ejecutivo del estudio. El estudio está disponible desde hoy, desde la mañana, en nuestra dirección. Al final yo le voy a explicar dónde lo pueden contactar, pero de todas formas, mañana, cuando enviemos la grabación de esta webinar, vamos a estar compartiéndole también una copia del estudio. Bien, los oradores hoy son el suscrito, pero sobre todo el señor Gustavo Flores, que es el que va a ver el primer punto. Déjenme apagar un momentito mi cámara y déjenme por favor introducir a nuestro orador de la primera parte del webinar. Él va a hablar sobre la visión, sobre la auditoría interna en la región. El señor es y realmente tengo que agradecerte, Gustavo. Yo cuando estuve revisando y hablando contigo sobre el webinar, cuando empecé a poder hacer un resumen de tu experiencia, dije, wow, pero ¿por dónde puedo hacer un resumen? Porque la experiencia de Gustavo es extraordinaria. Gustavo Flores, un extraordinario amigo costarricense, es director de auditoría interna del Banco Hipotecario de Costa Rica. Gustavo tiene un MBA en finanzas, tiene un máster en administración de empresas, es CPA, está certificado en autoevaluación y control, está certificado como revisor de calidad de auditorías internas, está certificado en riesgo operativo, tiene certificaciones de control interno COSO 2013, de riesgo COSO ERM 2017, es un auditor interno certificado en ISO 9001-2015. Fue el primer vicepresidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos en Costa Rica y del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Miembro del Instituto de Auditores Internos. Fue presidente del Instituto de Auditores Internos en Costa Rica. Es consultor internacional en BIT y FOMIT sobre normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría. Es docente universitario y es un expositor y reconocido conferencista internacional de la IFAC, ILEA, FLY, AIC y otras. Realmente me enorgullece presentar a Gustavo y agradecerle que haya dispuesto algunos minutos para compartir con todos los participantes de hoy su experiencia. Yo voy a dejar de compartir aquí para que Gustavo pueda compartir unos slides que les ha preparado y aprovecho para darle las gracias. Gustavo, la audiencia es tuya. Buena tarde. Muy buenas tardes, Antonio. Realmente un privilegio, un honor que me haces como la máxima autoridad de Risco de poder acompañar a todos nuestros participantes en esta tarde y un saludo muy especial desde Costa Rica para todos los que nos acompañan en este día tan especial. Vamos a hablar un poquito
precisamente, y de forma breve, porque acá está todo muy canalizado, ¿verdad? Sobre básicamente la visión propia del estado actual y posterior de la auditoría interna. Pero para que nosotros podamos precisamente hacer un análisis en perspectiva, no podemos dejar de pensar qué pudo haber sucedido o si realmente lo que sucedió el 11 de marzo del 2020 en todo nuestro mundo tenía o provocó un efecto de cambio con miras a la profesión que ejecutamos los auditores internos dependientes o incluso todos aquellos que están en una relación de una prestación de un servicio de un tercero. Debemos decir que independientemente de donde estábamos, dentro del campo muy particular de la ejecución de la auditoría interna, nos hemos logrado dar a entender que esto no fue un efecto que está provocando cambios. Esos cambios ya venían de forma acelerada, pero de una u otra forma no estábamos o preparados o de repente no habíamos abordado la necesidad precisamente de incurrir en ellos. De manera tal que vamos a seguir 4 puntos muy excepcionales. Uno, el tema de la reflexión. Otro, ¿qué está pasando con la auditoría interna como tal, como una rama, como una profesión? ¿En dónde precisamente es que deben generarse los cambios fundamentales o hacia dónde está dirigido el auditor interno de este momento? Y sobre todo algunas perspectivas de lo que han llamado de manera conclusiva el auditor interno 4.0. ¿Ok? Bueno, se dice que para poder pensar en la visión del futuro de la auditoría interna, no es ni más ni menos que como tal permita preservar la confianza, pero en un momento clave de la profesión. ¿Por qué? Porque precisamente la auditoría interna está en un proceso sucesivo de lo que hemos llamado la era de la transformación. De manera tal que en un futuro será vista precisamente como una torre de control de tráfico aéreo. La tecnología le va a permitir el monitoreo de riesgos en tiempo real y la notificación oportuna de lo que consideramos hallazgos de alto riesgo para poder infundir confianza, para poder respaldar una toma de seguras decisiones y sobre todo en aumentar el valor comercial. De manera tal que este modelo, esta combinación operativa va a permitir un mayor grado de abastecimiento flexible. Desde esa óptica estaríamos precisamente visualizando a la auditoría interna. Pero no podemos perder de vista que la auditoría interna como profesión está precisamente basada en métodos, en procedimientos, en planes y controles que todos responden a lo que nosotros, en alguna medida del marco internacional para la práctica profesional, llama, ¿verdad?, las mejores prácticas. Y entonces, basado en eso, no podemos perder de vista qué ha pasado en la auditoría como tal en los años anteriores con relación a lo que hoy vivimos. Tenemos una auditoría tradicional de décadas atrás que fue la que en un momento determinado todos nos tocó aprender y era la que llamábamos tradicional o enfocada al control. Y hoy, en los días que obviamente estamos frente a una auditoría moderna, una auditoría que está enfocada precisamente a la estrategia y a los riesgos. Probablemente en un futuro no muy lejano, Antonio, estaremos tal vez a través de Risco hablando un poquito de ese valor estratégico que en este momento debe representar como tal las auditorías de las organizaciones. Pero basado en esta comparación de enfoques, vean que lo más importante y es donde empiezan a girar una serie de elementos es que hoy el auditor interno debe estar sumergido en la utilización de herramientas tecnológicas, a excepción de lo que tradicionalmente se hacía
con herramientas manuales. Hoy, como lo dice el punto 6, ya no trabajamos sobre técnicas contables y tradicionales, sino sobre herramientas más disruptivas, de manera tal de que podamos utilizar técnicas estadísticas, la Big Data. Estamos obligados a generar una comprensión del contexto del negocio y no solamente un análisis interno. Pero, como dijimos hace unos minutos, que tenemos que preservar la confianza en esa era de la transformación, es importante visualizar 4 áreas de foco de las iniciativas estratégicas en esos procesos de transformación. Y entonces, nuevamente hablamos del data analysis, de las herramientas estadísticas, de la necesidad de establecer enfoques basados en riesgo. ¿Para qué? Para que podamos lograr una mayor cobertura y un menor esfuerzo. Esto va a permitir, dentro de esas iniciativas estratégicas, que las auditorías internas puedan convertir ese aseguramiento continuo en un monitoreo continuo y analizar excepciones a través de qué? De indicadores, ¿verdad? Esto, sin más ni menos, nos va a llevar a que parte de ese esfuerzo del aseguramiento de calidad se convierta en un ejercicio para la innovación. Y un ejercicio para la innovación porque precisamente estamos en una era que es la era digital. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? ¿En qué vamos a seguir estando y hacia dónde vamos? En esa transformación digital de la auditoría interna, donde estamos frente al análisis de datos avanzados, frente a la integración de soluciones a través de aquellos tableros de control en línea, que necesitamos realmente tener indicadores y alertas en tiempo real en auditoría continua. ¿Y por qué? Bueno, hace 10 años, las Contralorías Generales de la República probablemente no visualizaban, ni siquiera permeaban la posibilidad de que las auditorías internas de la Hacienda Pública en particular pudieran tener dentro de su plan de auditoría la posibilidad de establecer elementos de auditoría continua. ¿A través de qué? De herramientas ágiles, como por ejemplo el tema del Scrum. Hoy pasamos precisamente a un uso de robots como parte de esa transformación. Pero hace unos días estaba precisamente en Panamá dictando una conferencia en el Congreso Nacional de Contadores y todos los que hablaban sobre el tema de tecnología, ante ese temor que tienen los mismos auditores internos en materia de si es o no es posible que este tema de artificio, de la parte inteligencia, de la parte digital, podría venir a subsanar o a socavar lo que es la funcionalidad nuestra. Déjenme decirles que desde la primera revolución se ha venido diciendo esto y eso no ha sucedido. Y por último punto, lo que hablábamos ahora, auditorías predictivas que las vamos a poder desarrollar a través del Machine Learning y lo que es la utilización de la inteligencia artificial. En eso está la transformación, en eso estamos y hacia eso vamos. Por eso es necesario reafirmar una ruta crítica digital para todos aquellos que están desempeñando precisamente la función de auditoría interna. Ok, ya lo decíamos, analíticos avanzados, o sea, tenemos que generar una visión mejorada a través de un incrementado aseguramiento. Y ese aseguramiento se va a convertir ni más ni menos que en procesos de calidad, pero a través de la innovación. ¿Por qué? Porque va a haber capacidad predictiva, va a haber un incremento de la productividad. Luego viene la necesidad de integrar soluciones, o sea, transicionar de soluciones y de datos a plataformas integradas, de manera tal que podamos hacer identificación de patrones desconocidos para elevar capacidades actuales y también identificar oportunidades y no solo errores. Basados entonces en cada uno de estos elementos, pasamos a otro eh, punto variable de esa ruta crítica, como son los indicadores y las alertas. ¿Para qué?
lo que decíamos, bajo el modelo de auditoría continua, poder en tiempo real, ¿verdad?, conocer situaciones fuera de los patrones. Luego, un uso de análisis a través del RPA, a través de esta herramienta que nos permite que extracción de datos, análisis sensitivos, captura de información digital y algunos otros elementos relacionados. Y lo que decíamos antes como un punto particular, ¿verdad? Entrar al tema de Machine Learning. ¿Para qué? Para que haya captura de trabajo manual, para que precisamente la información histórica sea mejor comprendida, para que ella exista una identificación de nuevos riesgos y sobre todo la variación de riesgos actuales. Si nosotros nos ponemos a ver la estadística del top de los riesgos de los próximos 10 años o incluso vemos los riesgos del 2022 al 2023, estamos ante una serie de riesgos cualitativos, mientras que la perspectiva anterior, o por lo menos con base a lo que mucho sucedió a través del tiempo, era sobre perspectivas de variables cuantitativas, ¿verdad? Y finalmente, a través de esta ruta crítica, poder llegar a qué? A una inteligencia aumentada que pueda generar una amplitud de la experticia del auditor y la experiencia de las partes interesadas, porque precisamente el enfoque del marco internacional ya nos dice claramente en dónde y hacia dónde debemos dirigir nuestro trabajo. Y es un concepto de valor agregado, ¿verdad? Eso va a generar mayores experiencias de las partes interesadas. Cuando ustedes puedan analizar los resultados precisamente de este estudio que ha desarrollado Risco, se van a dar cuenta en cuánto puede funcionar todo lo que hemos venido conversando y está establecido ahí a base de la experiencia de los países en temas de comité de riesgos, en tema de comité de gobernanza, en tema de comité de cumplimiento y sobre todo claramente en los comités de auditoría. Recordémonos que comité de riesgos y comité de auditoría para todos aquellos entes regulados de la región generalmente se convierten en aquellos comités de apoyo totalmente importantes en materia de gobernanza, pero lo que hoy llamamos gobernanza estratégica. Y aquí hay un detalle importante, porque antes de la pandemia nunca hicimos formas de trabajo remoto en auditoría interna. No habíamos explorado eso a pesar de que ya teníamos las herramientas para poder hacerlo. Y vean qué interesante lo que precisamente se establece. Dice que todo cambio tiene una parte positiva en la que pueden beneficiarse directamente los equipos de auditoría interna, pero lo que acabamos de mencionar y generar una grata, una buena experiencia para las partes interesadas, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante porque el estudio que se realiza por el Instituto de Auditores Internos de España y por la Fábrica del Pensamiento es sobre el trabajo remoto, qué efecto genera en 5 puntos particulares: el fomento del uso de nuevas tecnologías, la reducción de costos asociados, el tema de la flexibilidad laboral, de qué o en qué nivel está aplicando satisfacción al personal y sobre todo si hay o no un efecto positivo en la continuidad del negocio. Y esto enfocado a qué? Hacia el equipo que se audita, hacia ese cliente, hacia el equipo de auditoría, hacia los consejos de administración, las juntas directivas, la alta dirección, la alta gerencia, porque recordemos que al final esto se convierte en un elemento transversal. Pero vean qué importante, porque a veces nos resulta de manera relativa poder interpretar más fácilmente qué beneficios nos pueden generar unas técnicas como las actuales. En materia del fomento del uso de tecnologías, hay un aumento del 73%. El trabajo de auditoría interna remota ha llegado hasta generar un 71% de reducción de los costos asociados. Ha permitido que haya un 58% de la flexibilidad durante la ejecución del trabajo, un 9% de aumento en el alcance de los trabajos. O sea, ha permitido poder abordar temas, digamos, secundarios en un proceso de revisión. Y también
ha ayudado mucho a la consecución de ese plan que se establece basado en lo que llamamos los auditores internos, el universo auditable, en un 11% del tiempo total que se trabaja. Entonces, vean cómo algunas estadísticas ya hoy, en este momento, nos demuestran que esa ruta crítica, que esa transformación digital podría estar más cerca o está más cerca de generar aspectos propositivos que obviamente debilitivos. Pero eso en materia de la auditoría interna como tal, eso en materia de la profesión como tal. ¿Y qué pasa con el auditor? Porque dijimos que hay planes, hay técnicas, hay procedimientos, hay métodos, pero quien es responsable de que cada uno de esos elementos se cumplan a cabalidad y por supuesto se genere valor agregado es el auditor. Y el auditor en este momento, en esta nueva era, tiene que fortalecerse para poder generar un buen desempeño, sus competencias, sus capacidades, sus principios y sus habilidades. De manera tal que dentro de sus competencias tiene que ofrecer una visión, o sea, tener un pensamiento más analítico, ser claro, directo, comunicativo, íntegro, o sea, debe cultivar la confianza y el respeto, debe ser razonable, debe ser indagador. ¿Y esto qué representa? Que ya no existe el auditor que lo sabía todo o que con su experiencia era suficiente. Y por último, comprometido. ¿Qué implica esto? Lo que hablábamos de la auditoría tradicional en un análisis interno a un contexto de la organización. ¿Ok? En las capacidades, ser más eficaz en la planificación, saber a qué está expuesto en materia de riesgo, poder valorar e identificar oportunidades, ser eficiente en el tiempo adecuado para la ejecución de su trabajo y sobre todo, sobre la marcha, establecer prioridades. Esas son 5 capacidades importantísimas. Adicionalmente, saber expresarse tanto escrito como verbal. Hay auditores internos increíbles en la redacción de informes, pero en la defensa son terriblemente malos, ¿verdad? Ahora, si usted no utiliza una metodología adecuada, es muy difícil que los resultados sean buenos. Si no se apropia de utilización de herramientas, como lo dijimos ahora, disruptivas, probablemente los resultados no son en la misma profesión. ¿Ok? Y luego aquí vienen los principios. También para ese desempeño, el auditor interno del hoy donde estamos, necesitamos que el auditor no pierda de vista sus principios. Imparcial, confidencialidad, integridad, profesionalidad y sobre todo su independencia. ¿De acuerdo? Y por último, las habilidades. ¿Ok? Y dentro de las habilidades es poder expandir el rol, saber trabajar en un equipo, o sea, es ser líder y no jefe, para que se pueda provocar una mejora continua. Que no es lo mismo decir que tengo un equipo de trabajo que yo trabajo en equipo, que podamos precisamente generar soluciones. Y es que a través de la auditoría continua podemos perfectamente, a través de los sprint, ir documentando y ayudando para que la gestión de la administración sea mejor, de manera tal que podamos adaptarnos y cuando hayan resultados sobre los cuales tenemos que imponer nuestro criterio, pues vamos a jugar duro en esas reglas que poseemos. Por eso, vean que el rol del profesional de hoy ya no solamente establece habilidades blandas, sino también las habilidades duras. Y vean ustedes cómo las habilidades duras van asociadas a toda esta ruta crítica de esta transformación. Vean que hablamos de inteligencia artificial, de análisis y ciencia de datos, hablamos de investigación, o sea, todo de una u otra forma empieza a asociarse. Y finalmente con ustedes, bueno, alguien por ahí le llama al auditor del futuro 4.0, pero sabemos que ya estamos superando ese 4.0. ¿Y en qué o a qué se refiere ese auditor del futuro 4.0? Bueno, en conclusión, en resumen para ustedes, en que debe existir innovación por parte del auditor, tiene que ser realmente original, auténtico y repetible en su desempeño, debe tener la capacidad de romper las barreras a través de las acciones de manera tal que pueda motivar un mejor trabajo. Un punto elemento importante, dejar de ser
precisamente lo que fuimos hace 20 años, ¿verdad? Recolectores de evidencia para juzgar posteriores conductas y más bien demostrar que somos un asesor estratégico de confianza con la habilidad de que de poder hacer análisis profundos y preservar la confianza. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo que decíamos antes, no siendo jefes de un equipo, sino siendo líderes de un equipo que precisamente con nuestro conocimiento podamos generar algo. La experiencia me ha dicho a mí a través de 30 años que debemos convencer, no imponer. Y eso va a generar resultados muy positivos en nuestra gestión. ¿Ok? Sin lugar a dudas, ya dijimos que estaremos totalmente o debemos estar dispuestos y neutros a reconocer que el impacto de la tecnología y el análisis de datos son elementos fundamentales para el desarrollo. Y luego, algo que le ha costado muchísimo a la profesión del auditor es el marketing propio de la función de auditoría interna, saber vender nuestro trabajo para que precisamente sea reconocido como tal. Esto de manera breve, un enfoque de lo que ha pasado, de lo que está pasando y sobre la marcha en lo que nosotros como profesionales de la auditoría interna debemos enfocarnos. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Lo valoramos, lo agradecemos. Me quedo muy intrigado con el concepto de la visión de torre de control del aeropuerto como parte de la visión de auditoría interna. Suena muy interesante. Pues sí, estamos de acuerdo contigo prácticamente en todo lo que dijiste. Voy a apagar mi cámara y ahora voy a compartir lo que serían la siguiente parte de la presentación, que son los resultados del sondeo. Antes de ir a eso, le voy a pedir a José que ponga rapidito una encuesta de 1 minuto. Es una sola pregunta para que ustedes puedan responder rápidamente ahí para continuar con lo que tenemos en agenda para ustedes. Solamente la encuesta es 1 minuto, así que podemos, mientras que ustedes la contestan, pues vamos a seguir. Y el siguiente punto de la agenda es la presentación de los resultados del estudio. Nosotros, como les comenté, el estudio ya está publicado tanto en español y en inglés en nuestra página web. Ahora le damos el sitio. Nosotros, por respeto al tiempo a ustedes, ahorita lo que vamos a hacer es platicar sobre el resumen ejecutivo del estudio. El resumen ejecutivo apunta a 4 grandes conclusiones que se originan de todo el contenido del estudio y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes en los próximos minutos. Creo que el sondeo lo puedes detener, José, y entonces nosotros continuaríamos acá. Bien, participantes del estudio, realmente en Risco y todo lo que formamos parte de este esfuerzo, queremos agradecerle a todos ustedes y a todos los participantes el habernos apoyado en esta iniciativa. 199 participantes de CARICOM. Saben que CARICOM son todas las islas del Caribe, excepto República Dominicana y Puerto Rico. Nosotros, de hecho, esta mañana presentamos los resultados a todas las islas de CARICOM. El 66% de los participantes fueron de Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico. La distribución de los colaboradores la sentimos bastante homogénea, ya sean colaboradores de menos de 100 o inclusive de más de 4,000 colaboradores. Y los participantes por tipo de organización principalmente estuvo concentrado en servicios financieros, entendiendo servicios financieros, bancos, seguros, casas de corretaje y similares, y un 25% en el sector gobierno. Tenemos también participantes de comercio, de manufactura e industria. Así que muchísimas gracias. Fíjense, el estudio consta de 4 grandes conclusiones. Y la primera conclusión, sentimos que es muy positiva, es que a pesar de las dificultades usuales que las unidades de auditoría interna enfrentan hoy día, ni hablar después de COVID, hay signos visibles, claros, de querer fortalecer la gestión entre los participantes. Cuando usted va y revisa
todas las preguntas que hicimos y todas las respuestas de ustedes, es importante destacar lo siguiente: 88% dispone de un comité de auditoría u organismo de supervisión similar. El 26% indicó que el personal incrementó. A nosotros nos llamó a esta estadística porque lo más que hubiésemos pensado es que la mayor cantidad de personas, en términos de auditoría interna, el personal iba a permanecer igual. Pues no, según ustedes y los participantes dijeron no. El 26% dijo que se incrementó. Otra cifra importante es que el 74% dijo que está realizando de trabajo de consultoría. Dicho de otra manera, no están haciendo trabajo de auditoría. Y eso es positivo y eso está muy alineado con lo que decía Gustavo. La organización tiene que ver auditoría interna no como el hostigador, sino como el que agrega valor. Y también muy asociado a lo que dijo Gustavo, el 65% indicó que las auditorías remotas con tecnologías como esta han sido generalmente exitosas o muy exitosas. Esa estadística a nosotros también nos llamó la atención porque pues tradicionalmente los auditores han sido de que no, que yo tengo que ir físicamente a hacer la auditoría, pero bueno, la pandemia nos demostró que eso ya no tiene que ser así. Y lo interesante aquí es que muchos de los participantes dijeron, yo perfectamente puedo hacer gran parte del trabajo utilizando tecnologías como esta. Y otra gran estadística que es muy positiva, asociada a la conclusión número 1, es que hubo participantes donde dijeron que el presupuesto, 35% de ellos, comparativamente hablando con el 2022, el presupuesto incrementó. Eso también a nosotros nos sorprendió, porque lo más que hubiésemos pensado es que la mayoría iba a decir que el presupuesto se mantuvo o cuidado que disminuyó. Obviamente por la reestructuración de gastos que la organización tiene. Esto, con primera conclusión de las 4, lo vemos muy positivo. La segunda, es un gran desafío contratar profesionales con las capacidades y competencias requeridas para fortalecer la gestión de auditoría interna. Esto, por lo que se deduce del estudio, está obligando a las unidades de auditoría interna a mejorar las estrategias de entrenamiento y capacitación al personal. ¿Por qué decimos eso? 58% de los participantes indicaron que no encuentran candidatos con las competencias requeridas en auditoría interna y un 50% dijo que los candidatos no tienen experiencia en auditoría interna. Sin duda, eso es un desafío muy grande. 56% indicó que el personal se mantuvo igual, quizás por lo que acabo de decir, y un 74% indicó que está haciendo trabajo de consultoría. Cuando vemos las áreas de capacitación que está a la mano derecha, fíjense que la que más porcentaje tuvo áreas de entrenamiento o capacitación en los últimos 12 meses está auditoría interna basada en riesgo. Eso para empezar a movernos los esquemas del auditor que mira controles, riesgo y estrategia. 2, auditoría de tecnología. 3, ciberseguridad y ciberriesgo. Y quizás esas dos a donde apuntan es que ante la ausencia de profesionales con competencias en el mercado, directores de auditoría interna lo que han dicho, ¿sabe qué? Como no encuentro en el mercado gente con competencias y habilidades, yo voy a tener que empezar a entrenar a mi gente interna. Eso también lo vemos muy positivo del lado nuestro. 3, las auditorías internas, y esto ya no es tan positivo, un área donde tenemos que mejorar. Las auditorías internas para medir la efectividad de la ciberseguridad en la organización es un área que requiere mejoras importantes. ¿Por qué decimos eso? De los participantes, solamente el 25% indicó que se están realizando auditorías de ciberseguridad efectiva. Si ustedes van a decir, pero antes no es tan negativo, 25% es un buen porcentaje, es un cuarta parte, pero ojo, recuerden que casi el 46% de los participantes fueron instituciones financieras. Y un 25% fueron instituciones del Estado que dependen enteramente de tecnología de información para operar. Un 47% de los participantes indicó que el área de riesgo alto o muy alto en la organización, desde una visual a dónde tengo que enfocar mis auditorías, es ciberseguridad y la tecnología. Sin embargo, a pesar de que dijeron eso, las auditorías de ciberseguridad y tecnología no son prioridad. ¿Por qué decimos eso?
Cuando le preguntamos a los participantes, oiga, ¿cuáles son las principales áreas de auditoría para este año 2023? La primera, como ven a mano derecha, 72% dijo no, Antonio. Aquí hay más auditorías de naturaleza operacional, perfectamente comprensible. 66% auditoría de cumplimiento regulatorio. 66% auditoría de procesos financieros y operativos. Luego auditoría de procesos de negocio. Luego informe financiero. Y en la sexta posición están auditorías de ciberseguridad. Y mucho más abajo, auditorías de tecnología. Entonces, por un lado, los participantes reconocen que la ciberseguridad y la tecnología es algo en lo que debemos preocuparnos, pero por otro lado, cuando tú vas a ver cuáles son las auditorías que están haciendo, ciberseguridad y tecnología no está incluido. Probablemente, por lo que hemos dicho anteriormente, porque los participantes dijeron, me está costando contratar o tener en el mercado personal con las competencias y habilidades para hacer mi trabajo. En esa línea de pensamiento, no, tenemos aquí una gráfica muy interesante. Fíjense, esto que está aquí, la que está a mano izquierda, esto que ustedes ven aquí es la cantidad de colaboradores en la organización. Y lo que ustedes ven en las barras que están aquí es la cantidad de auditores en grupos de 1 a 3, de 4 a 9, de 10 a 25 que se tienen dependiendo de la cantidad de colaboradores que tiene la organización. ¿Cómo se interpreta esto? Que a medida que incrementan los empleados en la organización, el departamento de auditoría interna en número crece. Y eso está bien. Eso es comprensible y tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿qué pasa con la gráfica que está a mano izquierda? Lo mismo. A medida que aquí incrementan los colaboradores, nosotros preguntamos, dígame si los auditores internos de tecnología, cómo están en grupos de 0, de 1 a 3, de 4 a 6 o más de 6. Y aquí, increíblemente, a pesar de que el número de colaboradores en la organización aumenta, entenderíamos con mayor dependencia a tecnología de información y comunicaciones, la cantidad de auditores tecnológicos, no los financieros, los tecnológicos no incrementan. De hecho, encontramos en el área de más de 4,000 colaboradores, 12 participantes que dijeron que no tenían auditores de tecnología. Pensaríamos respetuosamente que esto es un llamado a atención y es algo en lo cual pues tenemos que trabajar. Y la cuarta y última conclusión del estudio, en el resumen ejecutivo, es que la eficiencia en la gestión de auditoría interna, y esto en cierta forma está muy alineado con lo que muy sabiamente Gustavo mencionaba, la eficiencia en la gestión de auditoría interna entre los participantes puede incrementarse con un compromiso mayor a la adopción de analíticas de datos, auditoría continua y data driven audit. 61% dijeron que están realizando analítica de datos. Somos muy respetuosos de la respuesta de nuestros participantes, pero toda vez que la mayoría de las participantes estaban en el sector financiero y gobierno, 61% que estén utilizando analítica de datos nos parece que es un porcentaje bajo. Solo el 26% indicó que es alto el uso de tecnología de información en los procesos de gestión. Fíjense que aquí no estamos hablando de si tienes herramientas para hacer data analítica. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de tecnología para fortalecer la gestión y hacerla más eficiente. Solamente el 26% dijo que estaban utilizando de manera alta la tecnología para fortalecer la eficiencia. Y solo un 7% indicó como alto la utilización de esquemas de auditoría continua asociados a RPA para automáticamente identificar errores, fraude, riesgo o probar controles. Eso es algo que nos llama atención. Y cuando esto lo comparamos con otro tema que también sabiamente Gustavo mencionó, nosotros le preguntamos a los participantes, ok, dígame para la analítica de datos que usted hace y o la auditoría continua, si está utilizando esquemas de inteligencia artificial o machine learning en la gestión de auditoría continua o analítica de datos. Y solamente un 10% dijo que sí.
Entonces nosotros sentimos que esta es otra conclusión no tan positiva, en la cual debe ser una llamada de atención a los participantes y a los departamentos de auditoría en la región, y con mucha propiedad podemos decir que esto es el sentir no de Panamá y Centroamérica, sino de todo el Caribe, Centroamérica y Panamá, donde la auditoría continua en la analítica de datos es un área importantísimo a mejoras. Fíjense, las cosas cambian muy rápido. Y esto es ya para empezar a aterrizar con las conclusiones y pasar a las preguntas y respuestas. Eso que ustedes están viendo aquí no es una película de Hollywood. En China hay varias ciudades donde ya los bomberos no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque a través de drones, los aparatitos que ustedes ven ahí son drones, es la manera como se están apagando los incendios en algunas ciudades de China. Dicho de otra manera, esos bomberos perdieron sus empleos. Más allá, ayer, perdón, salió un estudio de una revista muy especializada en temas de salud, donde dice que la inteligencia artificial está ayudando a doctores a incrementar en un 20% la detección de cáncer de seno. ¿Qué le quiero decir? Que esquemas de software de inteligencia artificial están ayudando a doctores a ser más efectivos en lo que están haciendo. Esto quizás hace 5 años nadie lo hubiera pensado. Y alguien hubiera dicho, jamás un doctor de 30 años de experiencia, cuando ve su radiografía, va a poder que un software le gane a esto. Ya lo existe. Y aquí el tema es que hoy detectan más del 20%. Seguramente 3 años lo harán mejor que los doctores. Y otra cosa que salió hoy en el Washington Post, los jefes de hospitales aman la inteligencia artificial. Y los doctores y las enfermeras están empezando a preocuparse por perder su trabajo. Evidentemente, un software de inteligencia artificial, al menos todavía, a través de un robot, no va a poder cambiar la cama de una persona que esté acostada. Todavía. Pero hacia allá va. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Y esto está muy alineado con lo que mencionaba Gustavo para terminar de concluir. Y aquí se lo estamos diciendo de manera muy respetuosa. No estamos diciendo que lo que están haciendo está mal. No estamos diciendo que están en la dirección equivocada. No estamos diciendo que no es bueno que haya tantos comités auditoriales. No, todo eso está bien. Pero donde queremos aterrizar y apuntar es que muy respetuosamente, en lo que compete a temas relacionados con hacer más trabajos de cybersecurity y cybersecurity técnico. ¿Saben el concepto ese de que auditorías alrededor del computador? Auditorías técnicas y utilizar tecnología. O sea, las organizaciones navegan en un océano de datos. Dependiendo de estadísticas, entre el 90 y el 95% de las transacciones o organizaciones están en formato digital. La identificación de riesgo, la validación de fraudes, errores o validación de controles necesariamente se va a tener que apoyar en tecnología. Y hacia allá yo creo que parte del estudio, cuando usted lo analiza ya en frío, el llamado a atención es precisamente eso. Hay que utilizar más tecnología, como decía Gustavo, para hacer más eficiente lo que estamos haciendo. Y si lo quiere ver de una manera un poco fría, asegurarme de seguir subsistiendo como profesional en esta área. Dicho eso, el estudio usted lo puede ir a la página web nuestra, a la sección de Centro de Conocimiento, y usted lo va a poder encontrar aquí. De hecho, aquí hay otro estudio que les puede interesar, pero este estudio ya está disponible para su consumo. Nosotros vamos a enviar de igual forma mañana a todos ustedes y a los participantes el estudio con la grabación de este webinar. Y además de eso, quisiéramos ahorita, mientras que José pone la segunda encuesta, hacer algunas reflexiones. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas, así que yo voy a empezar a evacuarlas
Aquí hay una pregunta que dice, seguramente esta es una buena pregunta para Gustavo. Aquí dice, ¿por qué es tan difícil encontrar auditores con competencias y habilidades como las que se requieren hoy día? ¿Tú quieres tomar esta pregunta, Gustavo? Claro que sí, no hay ningún problema, mi estimado Antonio, para eso estamos. Gracias. Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, vea qué interesante, Antonio, porque acabas de hablar y en una de las conclusiones que mencionabas, hacía ver precisamente que hay un porcentaje muy mínimo de profesionales que están de conformidad con lo que hoy demanda. Y es porque precisamente no se ha hecho una sucesión, una transición lógica en los efectos de lo que es potencializar a los profesionales de la auditoría interna, no solo desde las habilidades fuertes, sino las habilidades blandas. Esa es la razón. Ok, excelente. Aquí tenemos otras preguntas. No sé si me acompaña entre el equipo de Risco Rubén Fernández. Rubén es nuestro gerente regional en temas de cybersecurity y cybercrime. Aquí hay una pregunta, Rubén, que quizás tú puedes tomarla si es que estás con nosotros. Aquí hablan sobre que el incremento del ciberriesgo y amenazas en su criterio será peor o igual o menor que hoy día. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, sí, claro. Buenas tardes. Y no, en efecto, las amenazas pues van evolucionando con el pasar del tiempo. Así mismo como la tecnología va dándonos mayores ventajas, mayor eficiencia, mayores avances, pues también las amenazas van evolucionando a partir de esa misma tecnología. Por lo cual los riesgos cada vez van a ir variando de una manera más acelerada, que es lo que nos pasa hoy en día. De hecho, hace poco, bueno, no hace poco, sino ahora mismo existen incluso herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial, que es un tema de moda, que no necesitan ni siquiera de que un hacker sea el hacker que tiene mucha experiencia y todo. Simplemente son herramientas que me van a permitir a mí, que no sé nada, me van a poder permitir a darme cuáles son los comandos que debo hacer para hackear algún lugar, tratar de hacer un fraude, crear un phishing, crear un ransomware. Y ahora ese tipo de tecnología pues está muy al alcance de cualquiera persona. Así que ya no hay que ser el gurú, si se quiere decir así, por lo cual eso es un riesgo mayor todavía. Pero Antonio, entonces en tus criterios hay una preocupación válida que va a estar en incremento, Rubén. Claro, tal cual, completamente. Antonio, no Perfecto. sé si me permites agregar una Claro que sí. observación. Tal vez, Rubén, te comento, la semana anterior se desarrolló el Latin Caps acá en Costa Rica. Y una de las cosas que generó, tuve la posibilidad de participar, mayor preocupación, y era como lo decías, es el tiempo tan extenso que se trata para poder atender este tipo de eventos. Estamos hablando de que es más de 200 días, Antonio, y a todos los participantes en poder eso. Y la contención suma más días hacia eso. Entonces, es un tema complicadísimo esto de la confianza digital, porque ya no solo ciberataques, cibercrimen, sino ya todo al final reúne en un concepto, no sé si Rubén opinará similar, al tema de confianza digital. Excelente. Tal cual, tal cual. Tal cual. Aquí hay una pregunta y esta va a ser la última por respeto al tiempo de todos. Quizá parte de la respuesta la pueda dar Gustavo y la otra mitad yo. Pero la pregunta está orientada es que los TAC, que era, ¿se acuerdan? Las técnicas de auditoría asistida por computador, como se llamaban antes, que fueron evolucionando a Data Analytics, no es Cuando nada estábamos nuevo. en auditoría del PET. Sí, imagínate, quizás muchos de los participantes son muy jóvenes y no recuerdan eso, pero así se le decía antes. Aquí la pregunta es, esto no es nuevo, ¿por qué cuesta tanto que los departamentos de auditoría interna lo implementen? Yo voy a decir una parte de la respuesta técnica y quizás Gustavo complementa y concluimos. Lo que pasa es que hace 15 o 20 años las capacidades de los computadores no eran tan potentes como hoy día para poder interrogar decenas de cientos de millones de datos. Y antes los auditores, cuando vean el tiempo que se moraba en eso, simplemente decían, esto es demasiado tiempo, yo me voy a las muestras. Eso es la parte técnica. Amén de otras cosas del acceso a los datos, a veces que tecnología no nos quiere dar acceso, pero del lado humano o del lado procedimental del auditor como tal, quizás ahí sí Gustavo nos pueda compartir ahí su visión con relación por qué todavía el tema de
la analítica de datos no ha destacado como se debe. Hay un detalle importante, Antonio, y nos lo dicen los mismos resultados de la encuesta, y los colegas y amigos cuando lo analicen se van a dar cuenta. Ve que vos por ahí tenías una pregunta donde decía, ¿cuántos auditores de tecnologías, por ejemplo, tienen los departamentos de auditoría interna? Antonio, empezando con que un auditor de tecnologías precisamente tradicional no representa las necesidades precisamente del hoy. ¿Y qué quiero decirte con esto? El grupo mío, el equipo mío de auditoría, en este momento está un grupo de 4 preparándose en data análisis, en Power BI, en una serie de cosas porque precisamente no estaban preparados ni nunca los sometieron a eso. Y con un agravante, normalmente, si son instituciones de la hacienda pública, siempre la limitación número 1 es el tema de recursos. Acordémonos que hay muchísimas organizaciones, y no solo públicas, sino privadas, que no cuentan con recursos o no han logrado entender la necesidad de lo que es tener un auditor de tecnologías. Pero ya no es esa simbología de auditor de tecnologías. Lo que ocupamos es alguien que obviamente tenga una visión más allá. Y ese auditor de tecnologías, ¿qué hemos hecho aquí como auditor de TI? Contratamos un experto tercero en cibercrimen, en ciberdelitos, en ciberataques, para que nos ayude a conformar estudios de teoría continua. ¿Por qué? Porque les comentamos a todos, Costa Rica, la hacienda pública, el Ministerio de Hacienda recibió un ataque fuertísimo el año pasado. Y más grave aún, el sistema de salud nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, fue precisamente sacudida con un ciberataque y el expediente médico digital de todos los costarricenses, Antonio, desapareció. Wow. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que ahí es donde ha costado un tema de recursos, un tema de identificación y entendimiento de que el contexto de la organización requiere que se dé ese salto, pero eso se le llama un salto cuántico. Excelente. Pues yo me quedo con esa reflexión. Yo quiero, pues, a todos los participantes, por respeto a su tiempo, darle las gracias. Recuerden que vamos a enviarles mañana la grabación de este webinar conjuntamente con los resultados. Si ustedes quieren, pueden bajarlo hoy directamente desde nuestra página web. Realmente muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, Gustavo, Enrico, valoramos, agradecemos tu tiempo. Te debemos un almuerzo o una cena cuando vengas a Panamá o cuando vayas a San José. Y yo te pediría el favor que nos des las palabras finales para cerrar este evento el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. No, muchísimas gracias a vos, Antonio, a todos tu excelente equipo de trabajo a nivel de toda la región. Definitivamente es un honor siempre poder conversar de estos temas para quienes nos apasionan estos temas. Y como lo dijiste, alguien como yo que me he identificado a nivel gremial durante muchísimos años con todo lo que esto involucra. Y definitivamente todo esto tiene un contexto y como lo dije antes, la única forma de poder generar valor es poder dictar con el ejemplo. ¿Y el ejemplo qué significa? Construir a través del equipo y de ese recurso humano que, independiente de cuántas revoluciones sigan pasando industriales a través del tiempo, debemos entender que en ese contexto no seremos insuperables. Así que Muchísimas un gracias, abrazo Gustavo. desde Costa Rica para todos. Un abrazo a todos los participantes, que pasen extraordinarios jueves. Y nada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Chao, Rubén, Karina. Chao, Un chao. gusto. Bye bye.